Evo Morales se pronunció por la desaparición de niños en Canadá, esto por parte de las iglesias católicas. Hoy el pueblo ha salido a quemar las iglesias. Hoy pues la verdad que la población en los diversos sectores de Canadá están quemando iglesias y hoy día ya empezaron a derribar la estatua de la reina Isabel. Entonces lo que pasa es que la población está muy dolido porque se ha empezado a destapar. Ya hasta esta semana había 751 tumbas, o sea, de niños pues indígenas, y en esto pues se ha encontrado en las escuelas residenciales indígenas de Mariaval, y también ahora se ha encontrado otros 182 tumbas, de acuerdo a una investigación que nosotros hemos venido realizando respecto con este caso. La verdad que se habla pues de más de 500.000 de niños desaparecidos. Esto, la verdad que lo hicieron porque buscaban pues que cambiarle la mente a la persona en esas épocas, y entonces para ello se prestó el juego la Iglesia Católica. Entonces raptaban a los niños se lo llevaban en contra de la voluntad del niño y contra la voluntad de los padres. Se llevaban a unos centros pues, unos centros de formación donde estaba a cargo pues de la Iglesia Católica, los curas. Entonces se llevaban a los niños, ¿no? Entonces había muchos niños que fugaban a veces del lugar porque no los trataban bien, pasaban hambres. Entonces, y muchas veces pues por el frío, invierno, el frío que hace en Canadá, en la ruta del camino de regreso a casa, muchos fallecían, y también de hambre, miles de niños muertos de hambre, la verdad, lo trataron pues muy mal, y esto lamentablemente la Iglesia Católica pues se prestó para este juego y estas cosas. Hoy la verdad que el pueblo está muy indignado por eso que ha salido a quemar las diversas iglesias católicas de Canadá. También cuando nosotros hablamos que se trataría pues de más de 500.000 de niños desaparecidos, hay muchos lugares, donde seguro se irán encontrando, van a seguirse encontrando más tumbas de estos niños, y hoy la población está pidiendo al gobierno que pueda realmente iniciar la búsqueda, de más desaparecidos. Y es por ello que hoy pues llegaban su aniversario, o sea, el aniversario de Canadá, todo se ha postergado. Entonces es lamentable también la actitud que tiene hasta el día de hoy la Iglesia Católica. Me refiero pues al Papa, a los máximos representantes de la Iglesia, que hasta el día de hoy guardan un silencio cómplice. Nadie ha salido a pedir disculpas. El Papa ya debió hace rato salir a pedir disculpas por estos crímenes, y la verdad que hasta el día de hoy el Papa está calladito, y ojalá nosotros desde acá alzamos nuestra voz de protesta y pedimos pues que se investigue y se pueda sancionar. Yo considero que aquí debe iniciarse un juicio por lesa humanidad y genocidio, y debe pues caerlo en los representantes actuales, porque son lo mismo. O sea, porque ya no están los autores, o sea, existen las cabezas actuales, y ellos deben responder por todo esto. No puede quedar impune esta muerte porque se está hablando de miles de niños. Este es un genocidio, un exterminio a los niños, a los niños indígenas, y estas dos cosas no puede ocurrir. Y es por ello que Evo Morales también se ha pronunciado porque la verdad que la Iglesia Católica no es que haya cambiado, o sea, no es que esto sea pues cosa del pasado. Hoy en Bolivia la Iglesia Católica igualito, en Sacaba, en Sencata, se han matado a la gente, se han asesinado, y la Iglesia Católica más bien trata de ocultar eso. La Iglesia Católica ha pañalado, y la Iglesia Católica fue parte del golpe de Estado en Bolivia. Entonces esta iglesia no ha cambiado en nada, siguen actuando, son los mismos fascistas, racistas de aquellos años, y hoy la Iglesia Católica está igual. Y eso hasta el día de hoy las cabezas de esta congregación no dicen nada, y la verdad que consideramos que se debería empezar una investigación y denunciar, ojalá se pueda denunciar cuanto antes, y la verdad que buscar de sancionar. Yo pienso que aquí el gobierno, los familiares deberían iniciar una denuncia por reparación civil, una reparación que debería dar la Iglesia Católica
y debería pues realmente reconocer todo todo lo que debería pagar por estos genocidios, la verdad que, y debería embargarse pues las cuentas, ¿no? Las cuentas de su banco que tiene pues esta Iglesia Católica, y estas cosas no debe volver a ocurrir nunca más. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto con respecto a este caso. Mira, leo acá, RT, el Instituto Medio de Comunicación Internacional, una serie de denuncias destruyen varias iglesias católicas en comunidades indígenas de Canadá. La quema de templos se produce tras el hallazgo de los restos de niños en antiguas iglesias residenciales para indígenas, administrados por la Iglesia Católica. Otra nota internacional. Hallan 182 nuevas tumbas sin identificar en otro internado para niños indígenas de Canadá, y ya son más de 1100. Ascienden a 751 las tumbas sin identificar hallazgos en otro internado para niños indígenas en Canadá. Presión al gobierno de Canadá para que busque los restos de los niños indígenas desaparecidos en los internados. Agencia de noticias, BBC News. Internados en Canadá se queman. Internados en Canadá, la quema de iglesias y el derribo de estatuas de la reina Victoria Isabel II por el escándalo de la muerte de niños indígenas. Tras la quema de iglesias, derriba las estatuas de las reinas Victoria y Isabel II en Canadá. Televisión News, bueno, son notas internacionales. Sigue la quema de iglesias en Canadá tras el hallazgo de osamentas de niños indígenas. El primer ministro Justin Trudeau condenó los actos vandálicos contra las iglesias. Bueno, respetamos la decisión de cada gobierno, por supuesto, pero algo, no sé si el término es imperdonable lo que pasa con algunos grupos de la Iglesia Católica. Ojo, son grupos de la Iglesia Católica. No es toda la Iglesia. La semana pasada, hace 2 semanas, era casi 66 años de bombardeo a la Plaza de Mayo en Argentina. ¿Sabe qué dijeron ahí? Cristo vence. Grupos de racistas, fascistas usan la Iglesia Católica. La historia cuenta en todo el continente, y en Bolivia podemos repasar esa historia. ¿Qué dice esa historia? Que con tiempos de invasión europea a nuestro continente, ¿qué llegaba? Lo que llegaba es, primero venía la cruz y la espada, ¿no? Venían los la cruz y la espada, viniendo. Hay un lindo monumento, quisiera que un día vaya a sacar fotografía del compañero Ramiro en Cochabamba. El cura, o el obispo, está llegando con la cruz. Detrás de la persona está viniendo con la ley, con la constitución, con las leyes, y detrás viene otro con arma, en fila. Todos somos, bueno, tenemos fe religiosa. Yo soy católico, pero a veces nos decepciona algunos grupos de la Iglesia Católica como hacen con los indígenas, ¿no? Entonces, la historia se repite acá. En estos tiempos de escuchar esto, no estamos acusando, estamos solo informando las informaciones que vienen de la comunidad internacional. Y yo tengo mucho respeto y admiración al Papa, hermano Papa Francisco. Mira cómo Papa defendiendo la vida, enviando notas al gobierno de facto para que no hayan detenciones, las masacres, y el gobierno de facto el año pasado no respetaba eso. Los curas a mí me acusaron desde Argentina en 2019
creo que tenía como 500 millones de euros del Banco Vaticano. Ahí hay que reconocer que la Conferencia Episcopal Boliviana, claro que no había eso, pero entran a ese juego de difamación de la Iglesia Católica, especialmente algunos jerarcas de la Iglesia Católica en Bolivia, y eso pasa en todo el mundo. Yo había pedido en mi primera entrevista como presidente con el Papa, de aquí los tiempos, ¿no?, con el Papa Francisco, porque aparecen en los medios de comunicación muchos abusos a niños, niñas. O sea, hay que acabar con el celibato para el bien de la Iglesia Católica. ¿Sabe quién me respondía el Papa de entonces? La Iglesia no se mete a la política, ni la política a la Iglesia. Justo yo me llevé recortes periódicos acá, como el 2006, 7, 8, la Iglesia, no toda la Iglesia, algunos jerarcas me atacaban públicamente. Yo dije, hermano Papa, estoy muy de acuerdo con tu propuesta. Respetar, que ellos respetan a la Iglesia, la política a la Iglesia. Pero esto, ¿qué me dice? Se lo leí. Hermano Papa de entonces, calladito, agachadito, no me respondió nada. Se lo dejo acá para su consideración. Que la Iglesia hace política. Y había pedido en algún momento, ojalá el Tribunal Supremo Electoral haga así, nos escuche, que la Conferencia Episcopal Boliviana debe convertirse en un partido político de una vez. Que haga político es su derecho. Pero no usar la sotana, no usar la Iglesia, la fe de la Iglesia Católica para condenar a la gente humilde. Esto los niños en Canadá. Es parte de la política del exterminio al movimiento indígena. Es exterminio del movimiento indígena. Tantas tumbas, solamente fosas comunes del movimiento indígena, a los niños del movimiento indígena. Cuando el hermano Papa nos visitó acá, me acuerdo perfectamente, pidió perdón al movimiento indígena. Ha sido noticia internacional. Y no es posible todavía algunos obispos, que siguen en la línea de estar contra lo humilde. Somos cristianos, soy del Jesucristo, que dio su vida por la gente humilde. Es que algunos católicos que usen la Biblia más bien para humillar al pueblo. Mira lo que pasó en el golpe, con la Biblia entrando al palacio, con la Biblia robar y matar. Es lo que pasó hace 2 años. Repito, nuevamente, son algunos curas y algunos políticos usan la Biblia. Y es histórico. Eso viene desde el tiempo de colonia y república. Antes de ser presidente, antes de ser diputado, aquí tenían muertos a bala permanentemente en los centros mineros. A esos ministros cada domingo yo les veía en las misas. Entonces, ¿para qué van a las misas? Toda la semana comete pecado, delito. Entonces el día domingo hay que ir a confesarse como sanito. Ya otra semana nos matan, otra vez tiene que ir a confesarse. ¿Para eso? Entonces, nos ha sorprendido, ¿verdad, el compañero Ramiro? Y gracias a la pregunta, pues el pueblo analizará, pensará, debatirá. Yo solo quiero decirles, algunos obispos o algunos jerarcas de la Iglesia Católica, no estamos en tiempos de inquisición. Cambiemos de mentalidad. Que saludo a algunos hermanos obispos. A mí más me gusta escuchar las misas en áreas rurales. Con los padrecitos. Con los padres, padrecitos. Interesante. Pero también algo, quiero contarles mi recuerdo. Cuando yo pedí acabar con este del celibato, ¿no? Yo decía, después hay una norma, ¿no?, protocolar en Vaticano. Después de hablar con el hermano Papa, tienes que hablar con su gabinete, su canciller, es todo un estado. Estaba con Lucho, justamente estaba de ministro, no sé si estaba Juan Ramón Quintana, pero estaba Lucho,
no sé si estaba David Chocabaca, no me acuerdo, estaba el embajador, nos hemos reunido y el canciller me pregunta qué han acordado con el hermano Papa. Yo dije, está una carta dejada para acabar con el celibato, ¿no? ¿Y qué me dice? ¿No? Presidente, sí, nuestros hijos nos dicen tío, me dice. Así, el Vaticano. Tengo un lindo recuerdo. Y comentamos, claro, pues, todo el pueblo dice padre, padre, todos para todos padre, pero menos sus hijos dicen tío, tío, tío. Y en Vaticano me dijo eso. Lucho sabe, Lucho Arce estaba acompañándome, nos hemos reído todos. Algunos estaban en razón, es importante. Finalmente el sexo es el ser humano también, ¿no? Bueno, si quieran para recuerdo, podemos seguir contando. Estos temas nos deben traer a la reflexión, ¿no? Ojalá nunca más vuelvan niños indígenas en fosas comunes como en Canadá. ¿Qué habrán hecho en América Latina? Pero había una política de exterminio del movimiento indígena. De esas políticas de exterminio, ahora en Bolivia con nuestro proceso de cambio, liberación, ¿no? Después de la sublevación, rebelión. Yo sigo convencido, hermano Ramiro, que es importante la unidad, unidad, unidad. Y también quiero decirle para terminar, lamento mucho compañeras, compañeros, esta vez nos ha invitado la EMI, vamos a participar, seguramente estarán autoridades, pero la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad va a ser factor de unidad, no solamente la parte orgánica, sindical, social, cultural, sino fundamentalmente la parte política electoral, en base a nuestra ideología.